Bendiciones, mis amados. Qué bueno poder estar una vez más con cada uno de ustedes, dándole gracias a Dios como siempre por el privilegio, por la oportunidad que Él me da de estar frente a ustedes a través de este medio. Hoy es un día muy especial para congregarse, para asistir a la iglesia, para ir, adorar y ensaltar el nombre de Jesús. Pero también es un día especial para recibir la palabra de Dios con un corazón dispuesto a recibir esa palabra que Dios hablará a través de cada uno de los siervos que Dios tiene en las diferentes congregaciones. También a través de este medio, a las personas que no han tenido la oportunidad de ir o asistir a una iglesia, quiero compartirles un tema que he titulado ¿Qué es la unción? ¿Entendemos realmente lo que significa la unción? Déjenme decirles, mis amigos, mis hermanos en Cristo, que si hay un concepto equivocado en la mayoría de los creyentes es la palabra o el tema con referente a la unción. La palabra unción es una palabra muy familiar para nosotros porque la pronunciamos o en el vocabulario del creyente se pronuncia prácticamente en el entorno, en nuestro diario vivir. Eh, Sabemos, hermanos, de que se predica mucho la unción, hablamos mucho de la unción y es bueno preguntarnos, ¿realmente entiendo qué es la unción? Y digo concepto equivocado que tenemos a pesar de que asistimos durante muchos años a una iglesia o hemos sido enseñados o discipulados en una iglesia con referente a la unción y pues aparentemente pues parece que se nos ha direccionado o se nos ha enfocado mal. ¿Por qué lo digo o por qué lo expreso en este día? Porque al hablar personalmente o testimonialmente de algunas personas con las que hemos podido tener la oportunidad, inmediatamente cuando se habla de la unción, ellos dicen algunas cosas que son totalmente diferentes a lo que es la unción. En otras palabras, no saben realmente definir lo que es este término. Así que mis hermanos, vamos en este día a través de la palabra del Señor, intentar ir a través de la palabra y mirar qué nos dice la Biblia con referente a la unción. Así que vamos a tener ese corazón dispuesto, esa mente abierta, ese oído sensible a lo que el Señor nos va a decir. Antes de hablar de la unción desde una perspectiva bíblica, quiero decir algunos conceptos que son equivocados. Y quiero hacerlo con mucho respeto. No quiero herir la susceptibilidad de algunas personas, porque si hay algo, mis hermanos, mis amigos en Cristo, ante todo es el respeto y saber, mis hermanos, entender que no todas las personas pueden opinar o pueden tener la misma idea. Yo siempre he dicho, mis hermanos, en el caso mío, que yo soy muy abierto a las cosas de Dios, pero también soy cauteloso. Así que debemos ser vigilantes y sobre todo con referente a temas tan importantes como el que vamos a mirar hoy a través de las escrituras. Vuelvo y repito, lo hago con respeto, lo hago con mucho amor y no queriendo imponerles a ustedes que acepten lo que yo voy a decirles, sino simplemente que podamos ir a las escrituras y podamos mirar realmente qué es la unción o cómo la Biblia define este término o esta doctrina, por decirlo así. Bien, mis hermanos, por ejemplo, un concepto equivocado en las personas, en primer lugar, es que hay algunos creyentes que creen que la unción solamente es para aquellas personas reconocidas, predicadores famosos o aquellas personas que se hacen llamar profetas o que se hacen llamar apóstoles. Entonces, hay un concepto equivocado porque a veces caemos en la trampa como de pensar que solamente la unción, el poder o lo que
Dios hace a través de ellos solamente lo pueden tener estas personas que son reconocidas o que tienen un nombre. Estamos partiendo, mis hermanos, ya de un concepto totalmente equivocado, porque la unción bíblicamente no es para gigantes espirituales, entre comillas, sino que la unción es para todos nosotros, como lo vamos a ver a través de las escrituras. Pero quiero decirles esto porque hay personas que creen que solamente la unción o el respaldo de Dios en señales, en milagros, en sanidades, son para aquellas personas que son famosas o reconocidas. Inclusive, hasta llegamos a pensar que solamente son para aquellas personas que tienen un título teológico, que han sido estudiadas y a veces como que también, mis hermanos, nos ponemos por debajo de las personas. Y yo quiero decirle, mis hermanos, que la unción, mis hermanos, es para todos. Y decir, hermanos, que hay grados de unción, yo creo, mis hermanos, que ahí ya estamos pensando equivocadamente, porque la Biblia a mí me enseña otra cosa. Al final, yo creo que usted lo va a entender. Bien, en segundo lugar, mis hermanos, para otros la unción está en aquellas personas que gritan, soplan, empujan y a veces, hermanos, también creemos que la unción está en aquellas congregaciones donde hay como euforia o manifestaciones más emocionales, más carnales, que realmente espirituales. Hablo de aquellos cultos que a veces son como sensacionalistas, aquellos cultos donde a veces como que le damos rienda suelta a nuestras emociones y terminamos haciendo cosas que pueden llevarnos a nosotros a un desorden. Entonces, mis hermanos, es aquí donde nosotros también tenemos que llegar y aclarar que la Biblia nos enseña, mis hermanos, que primero todo lo que hagamos lo hacemos para la gloria de Dios. Y en segundo lugar, mis hermanos, Dios es un Dios de orden y las cosas tienen que empezar por ahí, con orden, orden en todos los sentidos. Así que mis hermanos, la unción no tiene nada que ver con gritar, soplar, con que la gente se caiga y la gente entre a un estado de histeria emocional. En tercer lugar, mis hermanos, para otros la unción hay que ir a buscarla. Este es un concepto muy común porque también hay algo que se encuentra en el lenguaje de algunos creyentes y es que allí en esta iglesia sí hay unción. No sé si usted ha escuchado ese término, es que allá sí hay unción, es que allá sí se ve el respaldo de Dios. Y por eso es que muchos creyentes están yendo y viniendo de iglesia en iglesia, o sea, están cayendo como en la trampa de estar allí, de estar acá, o sea que estamos cayendo como en esa trampa de estar picando en todos los lugares porque al lugar donde se nos dice que está la unción, pues allí estamos. Y quiero decirles, mis hermanos, que la unción no tiene nada, hermanos, con ir a buscarla. Es más, la palabra del Señor nos dice que la unción está en nosotros. Y esa es la cita bíblica que vamos a leer para explicar lo que es la unción. Simplemente estoy haciendo una introducción. Entonces, decía, hermanos, que la unción no se trata, hermanos, de atravesar un río, de subir una montaña, no se trata, mis hermanos, de trasladarnos a diferentes lugares, buscando donde yo puedo sentir el poder, lo sobrenatural, porque es una palabra que también se utiliza mucho en el día de hoy, sobrenatural. También lo digo con respeto, esa palabra no debería estar en nosotros, hablar de lo sobrenatural, porque es obvio que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que Dios resucite muertos, que Dios sane, que Dios haga milagros, pues es natural. Para nosotros como creyentes debe ser natural que Dios haga estas cosas, no sobrenatural. Y tal vez también porque tenemos como ese pensamiento equivocado. Si realmente nosotros hemos nacido de nuevo, si realmente nosotros conocemos las escrituras, para nosotros no deben haber cosas sobrenaturales. Si alguien nos dice, Dios levantó un muerto, resucitó un muerto,
Para nosotros no es sobrenatural, es natural porque Dios tiene el poder, porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Para nosotros es natural que Dios sane un cáncer, para nosotros es natural que Dios levante a una persona que esté en un estado de parálisis o de paraplegia. Para Dios, para nosotros debe ser natural es que Dios, hermanos, dé vista a los ciegos. Tal vez para la persona que no conoce de Dios sí sea sobrenatural, pero para nosotros es natural, mis hermanos, que Dios obre proezas, grandes proezas. Eso es algo, mis hermanos, que también es importante. Y lo digo porque, pues, mis hermanos, también la palabra sobrenatural como que es una palabra que empieza a ser muy popular en el lenguaje o en el vocabulario de nosotros como creyentes. Y en cuarto lugar, quiero, mis hermanos, decirle que la unción tampoco es transferible. Algunos creen, hermanos, que con tocar al predicador, otros hermanos como que caen en la tendencia de idolatrarlo. Algunos quieren tocarlo, algunos quieren, mis hermanos, que eh, les abrace y entonces, hermanos, ellos piensan que a través de un abrazo, a través de estrechar las manos, a través de tocarlo, ellos, hermanos, se les va a transferir la unción. Hermanos, eso no es unción. La unción no es transferible de una persona a otra persona. Todos nosotros, mis hermanos, gozamos de algo y es que la unción de nosotros, la unción, hermanos, ya está en nosotros. Así que entonces vamos a mirar qué es la unción. Y quiero leerles, mis hermanos, el versículo o el capítulo con su versículo ahí en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os han enseñado. Permaneced en él. Y el verso 20 del mismo capítulo 2 nos dice, en su contexto, nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Note lo que dice la palabra, que ya la unción está en nosotros. Lo dice claramente la palabra del Señor. Ahora, para lograr entender un poco en más detalle, entender el concepto de la unción, tenemos que irnos definitivamente al Antiguo Testamento y del Antiguo Testamento pasar al Nuevo para poder, hermanos, definir bien o entender realmente lo que es la unción. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, voy a ser breve, la unción era el acto de apartar a alguna persona o de separarla para alguna tarea importante o para una tarea específica. Sobre todo, mis hermanos, se apartaba o se separaba a los reyes, a los sacerdotes o también, hermanos, a los profetas en el Antiguo Testamento. Y este acto de ungir a reyes, sacerdotes y profetas se hacía, mis hermanos, a través de el aceite. Nos enseña la palabra, mis hermanos, que el elemento que se utilizaba para consagrar, separar o apartar a una persona era el aceite. Pero también, mis hermanos, no era solamente para separarla o para apartarla, sino que también el acto de ungir tenía un significado muy importante, y es que esa persona tenía que empezar a prepararse y a capacitarse para ejercer el tipo de servicio que le correspondía, o en otras palabras, para poderlo entender, es que esta persona que había sido llamada o escogida, separada como instrumento de Dios para ejercer o realizar una tarea específica, tenía que capacitarse o prepararse para llevar a cabo la tarea. Por eso es que nosotros vemos a través de la Biblia cuando se unge a Josué, Elías, el mismo Sansón, Eliseo, David. Nosotros, hermanos, conocemos que David no solamente fue ungido, hermanos, cuando Dios envió al profeta a la casa de Isaí, sino que
La Biblia nos enseña, mis hermanos, que David fue ungido 3 veces. La primera vez fue cuando fue el profeta allí, mis hermanos, a la casa de Isaí. También nos enseña la Biblia que David fue ungido para prestar un servicio en el reino o en la tribu de Judá, y ya en la tercera vez cuando él ya fue o quedó como el rey de Israel. Así que David tuvo 3 ungimientos, y eso nos lo enseña la palabra a través del libro de Samuel. Entonces, mis hermanos, vemos que David fue ungido, fue separado, fue apartado, inmediatamente no fue el rey. Después, hermanos, fue ungido para liderar la tribu de Judá. Eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Y después, mis hermanos, como el rey de Israel. Entonces, mis hermanos, simplemente la unción era esto, hermanos, de separar o de ungir a una persona como sacerdote o como rey. La Biblia nos dice en Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 1 y 3, la Biblia nos dice que Eliseo mandó a un joven profeta con una redoma de aceite para ungir a Jehú como rey de Israel. Usted lo puede leer, hermanos, y ahí usted va a ver específicamente que el acto o la unción tenía que ver con el acto de ungir o de separar a una persona para que más adelante pudiera ejercer y hacer bien su tarea, por así decirlo. Hay mucho, mis hermanos, que podemos hablar con referente a la unción, pero realmente la unción en el Antiguo Testamento tenía que ver con esto, mis hermanos. Aún también la Biblia nos enseña que el acto de ungir, aún en el Nuevo Testamento, mis hermanos, nos dice la Biblia a través de Santiago, ahí en el capítulo 5, en el versículo 14, que a los enfermos hay que ungirlos con aceite. Entonces, mis hermanos, simplemente es eso. El acto de ungir es, hermanos, separar, es apartar, pero también de capacitar y preparar a alguien para hacer su tarea. En este caso, en el Antiguo Testamento, al rey, al profeta y al sacerdote. Ahora, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, cuando Juan, ahí en el capítulo 2, versículo 20, dice que la unción del santo está en nosotros, ahí en el verso 20, él está haciendo ya alusión o referencia al Espíritu Santo. Recuerde, mis hermanos, que cuando una persona nace de nuevo, inmediatamente en la vida de ese creyente viene a residir el Espíritu Santo. O sea, la unción del santo, el santo es el Espíritu Santo. La Biblia nos lo enseña claramente. Por eso es que ahí en el versículo 27 dice que la unción que habéis recibido permanece en vosotros y no tenéis necesidad, sino que dice la unción misma os enseña todas las cosas. O sea, está haciendo referencia al Espíritu Santo. O sea, la unción nos enseña todas las cosas. Recuerde que Juan, en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 16, Jesús habla de la venida del Espíritu Santo, el Paracletus o el Paracleto, que Él viene con la intención de enseñarnos. Por eso Jesús dice, es necesario que yo me vaya, pero vendrá a ustedes el Consolador y Él os enseñará a ustedes todas las cosas. Así que, mis hermanos, la unción realmente es el Espíritu Santo morando en la vida de aquel creyente que ha nacido en Cristo Jesús. Y lo digo, aquel creyente que ha nacido genuinamente. Recuerde eso, mis hermanos, porque a veces creemos, hermanos, que solo con hacer la oración, hermanos, entonces ya el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. No, mis hermanos, es en aquellos que genuinamente, sinceramente, verdaderamente reciben a Jesús como el Salvador de sus vidas, y a partir de ahí empiezan una nueva vida en Cristo. Empiezan, hermanos, en un proceso de ser formados, en un proceso, mis hermanos, aún de quitar ciertas cosas que se vienen arrastrando. Entonces, hermanos, la unción del santo es la unción del Espíritu Santo que mora o que reside en el nuevo creyente. Así que, mi hermano, si usted ha nacido de nuevo
y está viviendo conforme a la palabra, conforme a los mandamientos y estatutos de Dios, usted es una persona que ya tiene la unción. Por eso dice la palabra del Señor ahí en el verso 20, vuelvo y lo repito, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Ya la tienen, ustedes ya la tienen, dice el apóstol Juan a los creyentes. Entonces, mis hermanos, por eso no hay que cruzar un valle, no hay que pasar un río, no hay que ir a lugares a buscar la unción, porque la unción, que es el Espíritu Santo, ya reside en nosotros. Ahora, mis hermanos, vamos a mirar cómo el mismo Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. Recuerde esto, mis hermanos, el santo o la unción del santo es el Espíritu Santo morando en nuestra vida. Y Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. La Biblia nos dice ahí en Lucas capítulo 4, versículo 17 al 19. Aún, hermanos, el verso 18 específicamente dice, Jesús, hermanos, habla y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, por cuanto me ha ungido. Mire, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, está sobre mí por cuanto me ha ungido, por cuanto me ha separado, por cuanto me ha apartado para dar buenas noticias a los pobres. Entonces, noten ustedes que el mismo Cristo dice que fue ungido con el Espíritu Santo. Aún, mis hermanos, este acontecimiento o estas palabras que Jesús dice al abrir los escritos del profeta Isaías, mis hermanos, que trajo tanto revuelo y discordia en los fariseos, hermanos, el apóstol Pedro lo refuerza ahí en Hechos capítulo 10, versículo 38, cuando el apóstol Pedro dice cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y dice, con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este Jesús anduvo haciendo el bien a todos. Noten ustedes, hermanos, que Cristo fue ungido, fue separado con el Espíritu Santo. El mismo Jesús lo dice en sus propias palabras. Y el apóstol Pedro, más adelante, ahí en Hechos capítulo 10, versículo 38, refuerza estas palabras de Cristo al decir que Dios ungió con el Espíritu Santo a Cristo y este Cristo o Jesús de Nazaret anduvo haciendo el bien a todas las personas. Entonces, mis hermanos, noten ustedes eso, que el mismo Cristo fue ungido. Y cualquiera de nosotros, hermanos, puede decir, ¿cómo así? Si Cristo ya estaba ungido. Recuerden, mis hermanos, que Cristo en su naturaleza humana pasó por el proceso que todos nosotros, los seres humanos, pasamos. Así que Cristo fue separado, fue apartado. Usted y yo somos unas personas ungidas porque creemos que el Espíritu Santo reside y vive dentro de nosotros. La unción del Santo está en nosotros simplemente porque el Espíritu Santo, hermanos, ha hecho su residencia en este cuerpo que ahora es su templo, como lo dice el apóstol Pablo en Corintios. Así que, mis hermanos, en Corintios, 1 Corintios capítulo 6 dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo reside en nosotros, pues ya tenemos, hermanos, la unción. Ahora, mis hermanos, no solamente Cristo fue ungido, los apóstoles, hermanos, fueron ungidos. La Biblia nos dice, hermanos, que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Tenemos la idea de que el Espíritu Santo, o cuando hablamos del Espíritu Santo de los apóstoles, inmediatamente nos vamos a Hechos capítulo 2. Pero quiero decirles, mis hermanos, que la Biblia nos dice que los discípulos o los apóstoles recibieron el Espíritu Santo mucho antes. Ahí en Juan capítulo 2, en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 20-22, nos dice lo siguiente, mis hermanos. Dice que después de la resurrección, Jesús sopló a sus apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles reciben el Espíritu Santo después de la resurrección de Cristo. Usted lo puede leer en Juan 20:22. Ese recibimiento del Espíritu Santo fue de una manera general, o lo que nosotros llamamos comúnmente de una manera posicional.
En Hechos capítulo 2, ellos fueron investidos, lo que quiere decir fueron capacitados, hermanos, para hacer la obra que Jesús les había dicho en Mateo, allí al final del capítulo de Mateo, donde Jesús los comisiona a ir, hermanos, por todo el mundo a predicar el Evangelio. En otras palabras, hermanos, cuando ellos reciben a través del soplo de Cristo, que Él sí sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo, es de una manera general. En Hechos 2 fue ya, mis hermanos, como la capacitación. Por eso es que a partir de Hechos capítulo 2 vemos a los discípulos predicando. Antes usted no los ve con ese denuedo, usted no los ve con ese poder. Entonces es exactamente lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, posicionalmente ya el Espíritu Santo hace residencia en nosotros. Ya vamos a mirar algunas citas bíblicas y después, hermanos, ya nosotros empezamos a ser capacitados y preparados para llevar a cabo, mis hermanos, el trabajo que Dios nos ha delegado. Así que ahí en Hechos capítulo 2, hermanos, ya fue la capacitación, recibieron el Espíritu Santo. Inclusive, hermanos, parte de las lenguas que ellos hablaron no fueron angelicales, fueron lenguas idiomáticas, porque Hechos capítulo 2 nos dice que la gente decía, y estos hombres de vulgo, estos hombres ordinarios, ¿por qué hablan en nuestra lengua? O sea, hubo una manifestación también de lenguas idiomáticas y también hubo manifestación de lengua angelical. Y aquí tenemos que ver que Hechos 2 es la llenura del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo empezó a tomar el control sobre los apóstoles. Por eso es que los apóstoles son unos antes del aposento y otros después del aposento alto. Después del aposento alto son hombres de denuedo, hombres de poder, hombres que oran como Pedro, como Juan. No tenemos oro, no tenemos plata y en Hechos 3, pero lo que tenemos te vamos a dar. Y es en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Por qué? Porque ahí en Hechos 1:8 dice la palabra del Señor, mis hermanos, ahí en el libro de Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, o sea, cuando sean investidos, cuando sean controlados por el Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, ahí estamos viendo que tanto Cristo como los apóstoles fueron hermanos separados, fueron ungidos, o sea, tenían la unción. ¿Cuál unción? La unción del Santo, del Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, nosotros como creyentes, mire, todo viene en una cadena, en un orden. Cristo, los apóstoles, los que difundieron el Evangelio por todo el mundo, los que difundieron la predicación de la palabra por todo el mundo, y luego nosotros los que creímos a través de la predicación de los apóstoles. Entonces dice ahí, mis hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo, por el cual o en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así que nosotros desde el momento en que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino, moró en nosotros y puso un sello. Ese sello, hermanos, es para el día en que nosotros seremos libres de este cuerpo de pecado y seremos transformados en un cuerpo de gloria, un cuerpo, una transformación de gloria en la cual nosotros vamos a ver al Señor, porque en este cuerpo terrenal no vamos a poderlo hacer. Necesitamos ser, como dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, que este cuerpo sea transformado para ver al Señor. Ahora, mis hermanos, también nos dice la palabra ahí en 1 Corintios 12:13. Este es un texto que más adelante vamos a dedicarle un tema completo, porque también puede caer en una mala interpretación. Pero es interesante porque esta palabra aquí, en 1 Corintios 12:13, dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, en un solo espíritu, en el Espíritu Santo, fuimos todos sumergidos o bautizados en un cuerpo. Entonces, hermanos, todos aquellos que han venido al conocimiento de la fe, al conocimiento de Cristo,
han sido revestidos, han sido, mis hermanos, investidos, vuelvo y lo repito, por el Espíritu Santo. Pero dice la palabra, bautizados en un cuerpo. Ahí tendremos que entrar a una buena explicación y poder desarrollar este versículo. Ahora, mire lo interesante, hermanos. Segunda de Corintios 1, 21, 22 nos dice de la siguiente manera: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Vuelvo y lo repito. Segunda de Corintios 1, 21, 22. Dice, y Él, o sea, hablando de Dios, que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. El verso 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que nosotros, a igual que Cristo, a igual que los apóstoles, hemos sido revestidos, hemos sido sellados, hemos sido apartados, hemos sido separados para la obra o el trabajo o el servicio a Dios. Entonces, hermanos, como conclusión, Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, mis hermanos, y el versículo 20 simplemente hablan de algo, y es que la unción está dentro de nosotros y esa unción está a través de la persona del Espíritu Santo. Por eso vemos, hermanos, que cuando hablamos, hermanos, del control del Espíritu Santo, no podemos hablar de los descontroles que a veces nosotros vemos dentro de la iglesia, porque si hay algo también cuando el Espíritu Santo viene, es que cuando Él nos llena, la llenura tiene que ver con el control del Espíritu Santo. Cuando una persona es llena, es controlada por el Espíritu Santo. En otras palabras, es manejada, es dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, la unción no tiene nada con hombres gigantes, super espirituales. La unción no tiene nada que ver, mis hermanos, con predicadores famosos, no, mis hermanos. La unción tampoco tiene que ver, mis hermanos, con ver esas manifestaciones de la carne, ver a rienda suelta las emociones que a veces hacen que se llegue, mis hermanos, hasta el mismo desorden. Tampoco, mis hermanos, la unción tiene que ver, mis hermanos, con estar soplando, con que la gente se caiga, levantándola, tirándola nuevamente al piso. La unción tampoco tiene que ver con ir a algún lugar porque allá sí hay unción, el predicador sí tiene unción, no tiene nada que ver con eso. Ninguna persona puede transferirnos a nosotros la unción. Solamente cuando el hombre viene al conocimiento de la fe, entonces sí, Dios, que es poderoso, nos da su Espíritu Santo para que nosotros, hermanos, pueda morar primeramente y guiarnos a toda verdad. Dice la palabra del Señor que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos guiará a toda verdad. Él nos va a direccionar y aún nos va a enseñar todas las cosas. Entonces, hermanos, no busque la unción. La unción ya está en usted. Simplemente, hermanos, es que usted viva para el Señor en obediencia. Y si falla, si peca, si cae, mis hermanos, entonces levántese en Cristo. Recuerde eso, mis hermanos. Mientras estemos en esta tierra, vamos a cometer errores, vamos a cometer pecados, pero fiel es Dios para perdonarnos y levantarnos. Así que mis hermanos, vayamos siempre con la bendición de Dios pensando que nosotros tenemos la unción. Y eso es importante. Usted no tiene por qué envidiar al que es, al predicador más reconocido. Usted no tiene que sentir, hermanos, que usted es menos que nadie. Usted no es menos con nadie. Todos somos hijos del Rey. Y como hijos del Rey, todos tenemos, mis hermanos, la misma bendición. La unción o el Espíritu Santo no se da, hermanos, a través de rangos, a través de títulos, simplemente a través de ese corazón humilde, sencillo, que tiene la capacidad de decirle a Jesús, ven a mi corazón. Finalmente, mis hermanos, eso es la unción. La unción simplemente es el Espíritu Santo
morando en nosotros. Quiero terminar, hermanos, como con una frase que a mí me ha gustado mucho y la aprendí hace muchos años en una ciudad, hermanos, donde Dios me dio el privilegio de estar por espacio de 4 años. Aprendí, mis hermanos, que la unción es la capacidad que nos da Dios a través del Espíritu Santo para vivir la vida de Dios y hacer la obra de Dios. Miren, mis hermanos, que quiero concluir con esto. La unción simplemente es la capacidad que nos ha dado Dios a través del Espíritu Santo de vivir la vida de Dios y, en segundo lugar, de hacer la obra de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay mucha gente que hace la obra de Dios. Hacer la obra de Dios es predicar, hacer la obra de Dios es orar por los enfermos, hacer la obra de Dios es ir a los hospitales, es ir a las cárceles. Ahí se está haciendo la obra de Dios. Hacer la obra de Dios es hacer campañas evangelísticas, invitar a la gente a Cristo. Pero mis hermanos, de nada nos sirve hacer la obra si no vivimos la vida de Dios. Por eso se dice que la unción es la capacidad que nos ha dado Dios de vivir la vida de Dios. Es más importante vivir la vida de Dios que hacer la obra de Dios. La obra de Dios, hermanos, la hace cualquiera. Cualquiera puede predicar, cualquiera puede enseñar, cualquiera se para en un lugar, cualquiera puede visitar, orar por enfermos. Pero vivir la vida de Dios, hermanos, es algo que realmente, mis hermanos, es lo que Dios quiere. Si queremos que el Espíritu Santo resida en nosotros, hermanos, o que no se contriste en nosotros, tenemos que empezar a vivir la vida de Dios. Y tengo que decirlo, hermanos, con el respeto, es que muchos hacen la obra, pero muy pocos viven la vida de Dios. No quiero juzgar, no quiero condenar, pero creo que en nuestra mente tenemos que tener este concepto. Para Dios es más importante que podamos vivir la vida de Dios en obediencia, que podamos reconocer nuestros pecados, que podamos reconocer nuestra dependencia de Él, que podamos regir nuestra vida a través de sus estatutos, de sus mandamientos. Porque la Biblia nos enseña, mis hermanos, que muchos hicieron la obra de Dios. Muchos predicaron, muchos enseñaron, muchos fueron pastores, muchos fueron hermanos grandes predicadores, pero delante de la presencia del Señor, el Señor les va a decir, apartados de mí, y en un término despectivo, horrible, Dios les dirá, apartados de mí, perros, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera los demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaron. En tu nombre hicimos grandes liberaciones, sacamos los demonios, sacamos los diablos, pero el Señor les va a decir, a ustedes nunca los conocí. Ustedes son de los que hicieron la obra en su carne, en su propia sabiduría, en sus propias fuerzas. Ustedes no han vivido la vida de Dios. Por eso, mis hermanos, termino con esto. Cuando nosotros vemos un gran predicador, cuando nosotros vemos una persona que Dios la usa y Dios la respalda, creo que debemos empezar a preguntarnos algo. Ese hombre hace la obra de Dios muy bien, pero vive la vida de Dios. Creo que es la pregunta que debemos hacernos. Ese hombre vive la vida de Dios. Y espiritual no es aquel que dice yo tengo mucho del Espíritu Santo, no. El espiritual es aquel donde el Espíritu dice, yo tengo mucho de Él. No yo tener mucho, creerme que tengo mucho del Espíritu, sino que el Espíritu diga, yo tengo mucho de Julano de Tal, de Pedro, de Juan, de Pablito, de Mario, de, bueno, independientemente del nombre que usted tenga. No es tanto lo que usted tenga del Espíritu Santo, es lo que el Espíritu Santo tiene de usted. Y para eso, mis hermanos, tenemos que entregar nuestra vida totalmente para el Señor. Entonces, simplemente, hermanos, termino. ¿Qué es la unción? La unción es el Espíritu Santo residiendo en nuestras vidas. Y esa será la señal para cuando nosotros lleguemos al cielo. Si realmente hemos nacido, el Espíritu Santo, mis hermanos, nos ha sellado, nos ha apartado, nos ha separado, ahora nos capacita y nos prepara para toda buena obra. Así que, mis hermanos, la unción, mis hermanos, está en nosotros. Disfrute de ese poder del Espíritu Santo que mora en su vida y Dios le va a respaldar
en todo. Por eso, mis hermanos, es que el Espíritu Santo residiendo en nosotros nos equipa con dones, con esos dones maravillosos, mis hermanos, el don de sanidad, el don de milagros, el don de orar por los enfermos y que los enfermos se sanen, el don de la enseñanza. Todos estos dones los trae el Espíritu Santo y se los da a todos aquellos que realmente viven conforme a lo establecido por Dios. Mis amigos, mis hermanos en Cristo, muchísimas bendiciones y espero que esta enseñanza pueda, mis hermanos, despertarles a ustedes el deseo de seguir adelante, porque ustedes van con Dios, con su Espíritu Santo, que es el que va a obrar grandes señales y milagros a través de sus vidas. Un abrazo muy especial y nos veremos en nuestro próximo video. Recuerden, mis hermanos, que nuestras enseñanzas están ahí en el canal de YouTube. Bendiciones, un abrazo y que disfruten del resto de día.